Hola Milagros, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Empezamos en 10 minutos, por favor. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve todo. Ya, Lo veo como, mm, o sea, como una diapositiva y varias ahí. O sea, no se ve una en específico, sino se ve todas las que tiene. todas las que tengo. En un ratito voy a... Ujú. Ya, ya sé lo que tengo que hacer. Lo estás viendo así, ¿no? Sí, doctora. Ahora sí, ¿correcto? Sí, ahora sí se ve bien. Ya, listo. Avisa a tus compañeros que estoy en espera, porfis. 10 minutos, ¿está bien? Ya, doctora, está bien. Gracias. Hola, ¿pueden poner sus nombres, por favor? Hola, aquí veo iPhone. El nombre, sus nombres, por favor.
Buenas tardes, ¿pueden ver mi pantalla? Buenas tardes, doctora. Sí, Ya, vamos a comenzar. Fernanda, ¿correcto? iPhone de sí, Fer. doctora. ¿Podrías Fernanda. cambiar, podrías cambiar tu, Sí, sí, sí. podrías renombrarte, por favor? Sí, doctora, claro. Gracias. Bueno, el día de hoy hemos hecho un cambio de teoría con la doctora Vidal. El día de hoy vamos a hacer púrpuras trombocitopénicas y no trombocitopénicas. Vamos a diferenciar de las púrpuras vasculares y finalmente vamos a revisar la patología más frecuente inmune de las plaquetas, que es la púrpura trombocitopénica inmune. Bueno, recordando que en la médula ósea se produce todo lo que vamos a encontrar en sangre periférica: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las plaquetas no son células, son fracciones del megacariocito que van a salir a la sangre periférica. Sin embargo, así como hay una regulación en la producción de los glóbulos rojos que lo hace la eritropoyetina, hay una regulación de la producción de plaquetas, digamos de la megacariopóyesis, a través de la trombopoyetina. Eh, Recordar también es importante que ustedes recuerden que una parte importante de la... Un ratito, chicos, un ratito. Voy a poner en pantalla completa. Ya. Que una parte importante de la producción de las plaquetas se van, de las plaquetas producidas, perdón, se van a ir al vaso. La tercera parte de las plaquetas se van a localizar en el vaso y las otros dos tercios van a ser las plaquetas circulantes. Esto es muy importante que lo recuerden. Además que la producción la trombopoyesis es regulada ante la trombocitopenia, excepto en aquellos casos en los cuales hay daño medular, como por ejemplo en la aplasia medular, en la que el daño es en la producción de las células hematopoyéticas. Ahí usualmente lo que no, digamos, la fábrica no funciona. No estamos hablando de este tipo de patología. Nuevamente, la hematopoiesis que va a ir desde una célula madre, o célula stem, que se va, pluripotencial, que se va a ir diferenciando en sus diferentes líneas, ¿no? Eritrocitos, la serie eritroide, que vamos a encontrar nosotros en sangre periférica: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos en tejidos, y los linfocitos T y los linfocitos B van a terminar su maduración en ganglios, ¿no? En el sistema linfático, es decir, eh, todos los ganglios, hígado y vaso. Nuevamente, la trombopoiesis, aquí está el megacariocito, que va a dar finalmente, vamos a encontrar en la sangre una pequeña, perdón, pequeñas porciones que ellos tienen una acción muy importante en el proceso de coagulación. Entonces, la trombopoiesis, veíamos que como desde la célula madre, ¿no? Luego pasaba a megacarioblastos, luego pasaba por diferentes pasos de su maduración hasta llegar a megacariocito liberador de plaquetas, y las plaquetas que vamos a encontrar nuevamente en la sangre periférica. La trombopoiesis, nuevamente, es todo el proceso de producción de plaquetas, ¿no? Y que se va a... La plaqueta, todo este proceso dura 7 días. La plaqueta, una vez que sale a la sangre periférica, vive aproximadamente de 7 a 10 días. Y eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay pacientes que toman antiinflamatorios.
que toman ibuprofeno, naproxeno, aspirina, clopidogrel, esas plaquetas van a estar antiagregadas 7 a 10 días. Es por ello que es muy importante que ustedes tengan en cuenta este dato de aquí, porque si tienen un paciente que es frecuente, un adulto mayor que está tomando clopidogrel, está tomando aspirina y de pronto tiene un hematoma subdural, sin embargo, tiene plaquetas normales, pero esas plaquetas en cantidad están normales, más no en calidad. Entonces, ello es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Porque no vamos a esperar a que pasen los 7 a 10 días y del no efecto del antiagregante, ¿no? Le vamos a poner plaquetas en esos casos que les estoy mencionando, en los que los pacientes tienen trombocitopenia, perdón, tienen plaquetas normales, pero están antiagregadas. Un megacariocito va a producir entre 2.000 a 4.000 plaquetas. Lo normal en la sangre, si bien es cierto, varía entre los diversos controles en laboratorio, diremos que lo normal es de 150.000 a 450.000. Entonces, todo el proceso de la trombopoiesis, vamos a ver aquí que hay una trombopoietina endógena, ¿correcto? Esta trombopoietina va a hacer que desde la célula madre vaya diferenciándose progresivamente hasta producirse el megacariocito y finalmente se liberan las plaquetas a sangre periférica. Reitero, las plaquetas no son células porque no tienen núcleo, pero no por ello son importantes en la coagulación. Vemos acá, este es un megacariocito lleno de plaquetas. Aquí lo que tenemos, igual, ¿no? Acá, lleno de plaquetas, ¿sí? Y vamos viendo aquí, ¿no? Cómo desde la célula progenitora van pasando por sus diversos procesos de maduración hasta tener el megacariocito maduro, que ya sabemos que va a dar origen a las plaquetas en sangre periférica. Aquí tenemos un extendido de una lámina periférica en la que podemos apreciar acúmulos de plaquetas. Vamos aquí, tenemos acá, algunas son macroplaquetas. Cuando ustedes les reporten macroplaquetas en el hemograma, pidan un hemograma, en el hemograma automatizado, pidan un recuento manual de plaquetas, porque la máquina está programada para contar todas aquellas que tienen este tamaño, ese tamaño son plaquetas. Y las macroplaquetas suelen ser plaquetas jóvenes y la máquina no los va a contar así. O si en la parte inferior del hemograma les ponen eh, plaquetas agregadas, también pidan un hemograma con recuento manual de plaquetas, porque ello podía ser una pseudotrombocitopenia. Entonces tengamos consideración antes de interpretar un hemograma y un recuento de plaquetas. Me estoy dejando entender, ¿sí? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Bueno, cuando hablamos de hemostasia, de hemostasia normal, mencionamos al vaso sanguíneo, las plaquetas y las proteínas procoagulantes. Disculpen, chicos. El vaso sanguíneo, en el vaso sanguíneo vamos a tener la primera parte de la coagulación en la cual se va a liberar el factor tisular, junto con las plaquetas que se van a adherir y que se van a agregar. Esta primera parte de la coagulación es la fase primaria y luego vienen las proteínas, las proteínas procoagulantes. El vaso sanguíneo, junto con las plaquetas, en la fase primaria, usualmente los sangrados son en mucosas, sangrados superficiales, mientras que en las proteínas procoagulantes, usualmente los sangrados son profusos. Por ejemplo, sangrados
hemartrosis, sangrados en músculos, que podrían ser en músculos grandes o en músculos pequeños. Eso es lo que va a diferenciar la hemostasia primaria, que es vaso sanguíneo más plaquetas, de la hemostasia secundaria, que está constituida por las proteínas procoagulantes y también la fibrinolisis, que hace que se frene la producción de más fibrina, porque si no, el balance de la coagulación se va hacia la trombosis. En nuestra sangre tiene que ser perfecto el equilibrio entre la fase procoagulante y la fibrinolisis, porque si alguno de ellos se descompone o el paciente va a sangrar por menos producción de fibrina, que es la última fase de la coagulación, o el paciente va a tener oclusión de venas o de arterias si es que vamos a tener mayor producción de fibrina, que va a ocluir el vaso. Entonces, como les mencionaba, las plaquetas no son células, pero sí tienen en la pared celular, perdón, la pared tienen glicoproteínas, la glicoproteína 9,1B, y tenemos también tiene lisosomas, tiene mitocondrias, tiene gránulos alfa, tiene glucógeno, ¿no? Por eso entendemos que esta organela puede vivir en la sangre 7 días. Tiene los gránulos densos, los lisosomas que permiten que se alimente. Y recordemos nuevamente, miren aquí, se une al factor, acá tiene uniones, zonas de unión con el factor von Willebrand, ¿no? Y también está el complejo glicoproteína 2B3A, y también tenemos a los microtúbulos que sabemos por las clases de biología que lo que van a hacer es dar estabilidad a esta membrana, ¿no? Me equivoqué al decir membrana celular porque he comenzado diciendo que es una organela, carece de núcleo como ustedes ven acá, pero sin embargo tiene receptores que son muy importantes para comprender, por ejemplo, cómo participa en la coagulación en enfermedad de von Willebrand, cómo se pueden adherir los anticuerpos en el caso de púrpura trombocitopénica inmune. Las definiciones, como les decía al comienzo, la sangre tiene que fluir de una manera tal que el equilibrio tiene que estar perfecto y mi paciente no se desangre, pero tampoco hipercoagule. Entonces, si hay alteraciones en la pared vascular, vamos a tener sangrados, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo, una cirugía, ¿no? Que podrían favorecer la presentación de un sangrado esperado. Pero cuando el sangrado es mayor, eh, antes de cualquier procedimiento, por más mínimo que a ustedes les parezca, deben de solicitar un hemograma completo con recuento de plaquetas y también un perfil de coagulación. Es muy importante para que ustedes puedan estar seguros antes de hacer un procedimiento. Y lo más importante es hacer una adecuada anamnesis y una adecuada historia al paciente o a la paciente. Es fundamental el tiempo de enfermedad, los antecedentes familiares. Solo estoy hablando de hemostasia primaria. Cuando tenemos las púrpuras, también a veces nos mandan pacientes porque tienen púrpuras vasculares, ¿no? Recordando nuevamente que la pared celular perdón, la pared vascular puede ser dañada o puede inflamarse. Entonces, en estos casos, es un diagnóstico diferencial del problema de hemostasia cuando se rompe el vaso sanguíneo y se forman púrpuras, ¿no? La púrpura ya tiene una definición, es una extravasación de sangre que se puede presentar en, en la piel o en tejido subcutáneo. Son superficiales, ¿no? Y las petequias en promedio tienen 2 milímetros de diámetro y van a también mostrar eh, si hay alteración, puede ser en vaso sanguíneo o en función, que es calidad,
o en cantidad de las plaquetas, ¿correcto? Puedo tener plaquetas normales, pero disfuncionales, e igual mi paciente puede tener sangrados de hemostasia primaria, epístasis, metrorragias, gingivorragia, que son principalmente sangrados a nivel de las mucosas. Aquí lo que vamos a ver son petequias. Petequias un poquito más ya no recientes, porque cuando están recientes suelen ser más rojitas. Estas son púrpuras vasculares y una de ellas es Genochorlin, ¿no? Vamos acá, que son simétricas y usualmente son un problema inflamatorio de vaso sanguíneo. No son un problema de coagulación, son un problema inflamatorio. Pueden ser localizadas, en ese caso lo trata el dermatólogo, o pueden ser sistémicas, y en ese caso el tratamiento es del reumatólogo. Sí, del reumatólogo, perdonen. Entonces, aquí hemos encontrado esta imagen que representa una petequia y aquí vemos a una púrpura. Estamos viendo el diagnóstico entre uno y otra que podríamos encontrar en el paciente. Les decía, es importante la historia clínica. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo plaquetas bajas? Las plaquetas, nuevamente hemos quedado que lo normal es de 150.000 a 450.000. Si mi paciente tiene 100.000 plaquetas, es muy, muy poco probable que sangre. Si tiene entre 50.000 a 100.000, podría sangrar tras una cirugía mayor, por ejemplo, o un procedimiento mayor. Si el paciente tiene entre 30 a 50.000, también igual con algún traumatismo, podría haber sangrado. Menos de 30.000, menos de 20.000 plaquetas, si el paciente puede venir con sangrados, petequias o sangrados en mucosas, nuevamente hemostasia primaria. Y si el paciente tiene menos de 10.000, pues igual, ¿no? Miren el hemograma en completo. Miren el hemograma eh, en general, ¿no? Hace algunos años me tocó hacer una interconsulta, nos llaman por una paciente que estaba con hemorragia digestiva, tenía 6 de hemoglobina, tenía leucocitosis, tenía plaquetopenia y nos pedían indicaciones para una endoscopía porque estaba con hemorragia digestiva, pero no se habían dado cuenta que en el hemograma reportaban blastos. Entonces estábamos frente a una leucemia aguda. Por eso es muy importante que no solamente veamos a la plaqueta, sino veamos el hemograma en conjunto. Pero cuando hablamos de trombocitopenias, vamos a diferenciarlas en centrales y periféricas. Centrales son todas aquellas en las cuales va a haber daño medular. La fábrica no está funcionando porque aplasia medular, tenemos invasión, mieloptisis, puede haber también los síndromes de falla medular, como por ejemplo los síndromes mielodisplásicos, hemoglobinuria paroxística nocturna, que pueden cursar con problemas a nivel de la médula ósea. Y periféricas que tenemos de causas inmunes, hiperconsumo, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada y distribución desordenada, como sucede en el hiperesplenismo. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos unidad clínica y evaluemos al paciente en conjunto. Las causas centrales pueden ser primarias, perdón, pueden ser primarias o secundarias, ¿no? ¿En qué aspecto, no? Por ejemplo, estamos mencionando aquí que pueden haber infecciones como el virus de la hepatitis, como el HIV, ¿no? Y habíamos mencionado también de otras patologías de falla medular primaria, como por ejemplo la anemia de Fanconi, la anemia aplásica, daño tóxico directo, déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Hace 3 meses nos enviaron un paciente de la selva con pancitopenia y con el diagnóstico probable de leucemia.
eh, se le hizo la médula ósea y fue una anemia megaloblástica. Pero por ser un paciente joven, llama la atención, igual se le pasó a medicina para que se continúen los estudios para ver por qué este paciente había hecho deficiencia de vitamina B12, ¿no? Entonces, por eso les menciono aquí, ¿no? Ese caso. También puede haber por enfermedades medulares, por ejemplo, las leucemias linfáticas, mieloides, los linfomas, mieloma múltiple y también la mieloptisis o carcinomatosis. Causas periféricas, aquí he dividido, un 10% son destrucción mecánica intravascular y un 90% destrucción por anticuerpos. Y de este 90%, pues puede haber aloanticuerpos, posttransfusión, por ejemplo, infecciones también igual, HIV, hepatitis C, mononucleosis infecciosa, enfermedades autoinmunes, hay una trombocitopenia gestacional. También vamos a hablar nuevamente de la púrpura trombocitopénica inmunológica. Hay una destrucción mecánica intravascular. Tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica. Ello es una condición grave en la que el paciente o la paciente de pronto aparece con plaquetas bajas, es- anemia, pero en el hemograma les reportan esquistocitos, glóbulos rojos rotos. Ello es un equivalente al síndrome urémico hemolítico pediátrico, no es lo mismo. Puede haber daño de órgano blanco y forma parte de estos 10% que estamos aquí mencionando. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, hemostasia primaria, petequias, equimosis, hemorragias en mucosas, epístasis, metrorragias en mujeres en edad fértil. Diferencias que podríamos encontrar nuevamente, ¿no? En los trastornos de hemostasia primaria va a ser, vamos a tener sangrados pequeños, usualmente mucosas, epístasis y en trastornos de la coagulación, que son problemas secundarios, vamos a tener hematomas, vamos a tener eh, hemartrosis y podría haber historia familiar. Hay algunas, hay algunas enfermedades de disfunción plaquetaria que son hereditarias, como por ejemplo trombastenia de Glassman, ¿no? Son poco frecuentes, pero las tenemos. Tenemos en el hospital en el cual trabajamos, ¿no? Aquí cuando dice predominantemente varones en trastornos de la coagulación, se refiere más a hemofilia, ¿no? Y cuando habla de predominantemente mujeres, probablemente estamos hablando más de púrpura trombocitopénica inmune y, acá, bueno, también puede haber la patología más frecuente de los problemas de coagulación, que es enfermedad de von Willebrand, también puede cursar con plaquetopenia. Por eso está dentro del diagnóstico diferencial. Mil disculpas, estoy hablando todo el día, si estoy tomando agua, perdón. Vamos a la púrpura trombocitopénica inmune. Es una enfermedad adquirida por exclusión. ¿Qué quiere decir esto? En el hemograma solo encontramos plaquetopenia. No debe haber síntomas. No debe haber síntomas B, o sea, no fiebre, no baja de peso, ningún otro síntoma, excepto que las petequias que podrían presentarse. Es un diagnóstico por exclusión y digamos, no tiene una clínica común, ¿no? Eh, Exámenes diagnósticos mm, exactos no los hay, la mayoría son clínicos. Hablaré de un caso, un paciente odontólogo, adulto mayor, aunque PTI es más una púrpura trombocitopénica inmune, adelante diré PTI, es más una enfermedad de adulto joven
El señor tomaba aspirina, venía con menos de 10.000 plaquetas y estaba sangrando. Y sangraba bastante. Y como tenía epístasis, pasaba la sangre y él creyó, como odontólogo, el señor pasaba de 70 años, que estaba con hemorragia digestiva. Entonces, la hemoglobina, menos mal, estaba aproximadamente en 11. Solo había plaquetopenia, no había blastos en el hemograma y se le manejó como una púrpura trombocitopénica inmune. Mm, Como les decía, vamos a tener una disminución de plaquetas, ¿no? Y es un problema inmune en el cual los anticuerpos se van a adherir a la plaqueta y el, nuestro sistema inmunológico no los va a reconocer como propios, entonces los va a destruir, ¿no? Por eso es autoinmune. Y es muy importante que para que nosotros hablemos y todo lo que vamos a terminar la clase es de la púrpura trombocitopénica inmune primaria, es decir, no aquella asociada a artritis reumatoide, a lupus eritematoso, a HIV, porque allí el tratamiento es de la patología que da origen. Si es HIV, iniciar terapia targa. Si es, si es artritis reumatoide, si es lupus eritematoso, iniciar terapia del problema inmunológico. Eh, y estos anticuerpos que están, digamos, marcando las plaquetas son destruidas en el vaso. Habíamos dicho que un tercio de las plaquetas van al vaso regularmente, ¿no? En niños sí puede aparecer púrpura trombocitopénica inmune, asociados a algunos virus, y puede ser también que se presente de manera eh, aguda, pero tenga una muy pronta solución, ¿no? O sea, se resuelva pronto. Por definición, es una trombocitopenia periférica asociada a médula ósea con producción normal o incrementada de megacariocitos y plaquetas en médula ósea, y es el trastorno benigno más común en hematología pediátrica. Entonces, ¿qué tenemos? Destrucción de plaquetas. Vamos a tener producción de las plaquetas insuficiente del megacariocito para, para reponer ese nivel de plaquetopenia. La, Vamos a ver además que el riesgo de sangrado podría aumentar, pero es muy baja la cantidad de personas que, a pesar de tener un recuento bajo de plaquetas, pueden tener un sangrado severo. Son muy pocas. Tampoco es para que no le presten atención, pero sí nos ha sucedido que algunos pacientes son muy refractarios. Hemos tenido que usar varias líneas de tratamiento inmunosupresoras para eliminar esos anticuerpos y lograr que nuevamente la persona recupere a una trombopoiesis normal. Nuevamente es un diagnóstico por exclusión. Solo debemos de tener plaquetopenia aislada en sangre periférica y en médula ósea, con una médula ósea normal. Mm, no existe una prueba. Si bien es cierto, hablan de los anticuerpos antiplaquetarios, sin embargo, estos no son, digamos, patognomónicos claros para decir esto es púrpura trombocitopénica inmune. Entonces, lo más importante es el examen físico, tiene que ser normal, no debe haber esplenomegalia de ninguna manera, y tampoco debe haber síntomas constitucionales, ¿no? Es decir, fiebre, baja de peso, hepato, esplenomegalia, adenopatías tampoco deberían de haber, solamente es un paciente que viene con plaquetopenia. Pero nuevamente reitero, hemograma completo. Paciente, varón de 16 años, todavía está en la edad pediátrica, según la OMS, llega hasta los 18 años, viene con plaquetopenia, 14 de hemoglobina,
leucocitos normales con un poquito de linfocitosis y plaquetas normales, paciente saludable. Nos llaman, en ese entonces no teníamos la historia clínica electrónica, lo fuimos a ver y ya le estaban dando de alta. Entonces estaba saliendo de alta con prednisona. Y de pronto vimos en el hemograma, perdón, en el perfil de coagulación que tenía hipofibrinogenemia. No es común, no debe pasar ello. Y al final, se le hizo un nuevo hemograma y era una leucemia mieloide subtipo M3. No les estoy diciendo que todos van a terminar así, pero para estar seguros debemos de tener la certeza de que igual, ¿no? Por lo menos una ecografía abdominal, un hemograma completo, un perfil de coagulación, ¿no? Y la ausencia de síntomas B. Entonces, plaquetas menores de 100.000, ¿no? Habíamos considerado de 150.000 a 450.000. Vemos, puede haber, si es que ya se descartó pseudotrombocitopenia, es decir, no hay macroplaquetas y tampoco acúmulos plaquetarios, vamos evaluando si tenemos una trombocitopenia comprobada entre 20 a 50.000, por ejemplo, y no hay sangrado, no se trata, se observa. Si hay mayor de 50.000 y hay sangrado, podríamos plantear otras patologías. Tendríamos que, por ejemplo, buscar enfermedad hepática, que ahora es más frecuente, la cirrosis hepática. Si tiene plaquetas menos de 20.000 y hay criterios de tratamiento, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar eh, la primera línea de tratamiento es la prednisona, ¿no? Y las inmunoglobulinas, nosotros ponemos 1 miligramo kilo peso por 1 o 2 días, pero por ejemplo, ¿en qué pacientes? Puede presentarse también en la gestación. En la gestación, nosotras bajamos la inmunidad porque tenemos a un bebé que no comparte totalmente nuestros genes. Entonces, es por ello que en la gestación pueden aparecer varias enfermedades inmunes. Entonces, si la gestante está con un nivel aceptable de plaquetas, 30.000, 40.000, con una dosis mínima de corticoide, a ese paciente, si la van a someter a una cirugía o está con riesgo de sangrado, le ponemos inmunoglobulina, 1 miligramo kilogramo dosis por 1 o 2 días y va a elevar temporalmente su rango de plaquetas. ¿En qué otros casos ponemos? Paciente que va a ser sometido a cirugía y tiene plaquetopenia con PTI diagnosticado y que requiere que aumentemos temporalmente la, eh, el recuento plaquetario. ¿Cuánto demora, cuánto viven esas plaquetas? 7 a 10 días, porque es el efecto de la, de la inmunoglobulina, mientras otra vez vuelven a generarse plaquetas. La inmunoglobulina estandaricemos en 1 miligramo kilo día por 2 días. La prednisona es 1 miligramo kilo día. A veces, si el paciente está con mucho sangrado, iniciamos con dexametasona, aunque ahora hace poco tuvimos la presentación de uno de nuestros residentes que hizo la evaluación de prednisona versus dexametasona. Se dan pulsos también de dexametasona. Mil disculpas que estoy con la garganta un poquito fastidiada. Se dan pulsos con dexametasona 40 miligramos que responden más rápido, pero esta respuesta no es duradera. Entonces sigue siendo nuestra primera línea de tratamiento, prednisona 1 miligramo kilo día. En cuanto a la patogenia, habíamos dicho, ¿no?, que van a unirse los anticuerpos y van a ser fagocitados principalmente en el vaso. Y la severidad de la plaquetopenia va a ir de la mano
con la producción de los megacariocitos, ¿no? Entonces, la megacariopoyesis también es afectada porque habíamos visto que la trombopoyetina actúa en todas las fases de la producción de megacariocitos. Lo más importante es lo que habíamos dicho, que son autoanticuerpos que van a ser dirigidos contra las glicoproteínas que había enseñado, que están en la superficie plaquetaria, y estas van a ser eliminadas por el sistema retículo endotelial. Y recordemos nuevamente, el principal lugar de eliminación es el vaso. Mm, Se han encontrado niveles que pueden estar aumentados de trombopoyetina como respuesta a la plaquetopenia. Y, pero, sin embargo, también se considera que no hay un incremento eh, proporcional a paciente que ingresa con plaquetopenia severa, menos de, de 10.000 plaquetas. Se le hace primero las pruebas virales, ¿no? Y sale HIV positivo, ¿no? Hace algún tiempo, cuando trabajaba en la parte privada, un paciente joven, fiebre y plaquetopenia, ¿no? Entonces, le hicimos las pruebas entre las que se les hizo hepatitis y HIV y salió HIV positivo. Y entonces él me dice, pero que él había recurrido a varios médicos y como era posible que le habían hecho tantos, más de 6 meses en estudio, que le habían hecho tantos exámenes y no habían logrado hacerle el diagnóstico, ¿no? Yo no puedo responder por ética de los actos de otros colegas, no es correcto. Tampoco yo sabía que se tenía que poner en el sistema, que no se tenía que poner en el sistema, que es código blanco, porque ello hace que incluso podría ser causa de despido. Y por eso estoy mencionando que fue en una clínica en la que trabajaba, ¿no? Entonces, en mi práctica privada. Entonces, él decidió también igual tratarse eh, del problema infeccioso en una ONG o MINSA para que no le afecte a su trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en consideración toda la historia clínica para que podamos dar una respuesta adecuada ahora que hay se ha puesto de moda que usted nosotros le decimos, usted tiene tal diagnóstico y el paciente ya lo está buscando en internet y ya le dice, ¿y por qué no me da A, no me da B, no me da C, por qué me da Z? ¿No? Ya eso es criterio de cada médico. Y para ello ustedes tienen que estar preparados. La mayoría de los pacientes con PTI adultos van a ir a la forma crónica, mientras que los pediátricos usualmente van a resolver pronto, es decir, van a tener una evolución aguda, ¿no? Y aquí se ha encontrado mayor cantidad de anticuerpos contra las glicoproteínas de la membrana y por eso es que estoy hablando de las formas crónicas. En el PTE agudo, a veces se presenta la respuesta a una infección. Estos anticuerpos van a tener una reacción cruzada con las plaquetas y también podría ser a nivel de los megacariocitos, lo que va a acelerar la destrucción. Recuerden también cuando se da la conjunción de anemia hemolítica autoinmune más púrpura trombocitopénica inmune, es síndrome de Evans, la patología. Tengo un paciente con síndrome de Evans, primero anemia hemolítica, que luego fue controlada con esplenectomía, y después él es un paciente varón, él hace plaquetas
y comenzamos con corticoide, mejoró, se estabilizó, el paciente docente, le da dengue el año pasado y tuvo una recaída, no estoy en contra, después les voy a contar otro casito. No estoy en contra de ningún trabajo y nada. Le dio una recaída, el docente me decía, estoy en medio de la clase y se me cae coágulos de sangre. Le dimos inmunosupresores hasta que le dimos diferentes inmunosupresores, ciclosporina, danazol, los mismos corticoides, usaba el ácido tranexámico, que es un fijador de la fibrina, y, us- y a pesar de saber que estaba con dengue cercano, le pusimos, más de 3 meses habían pasado el dengue, le pusimos rituximab y respondió. Respondió y ahora viene, el señor vive, el docente vive en Chimbote y viene cada, este, cada 6 meses a sus controles con nosotros. Y el otro paciente, pues, por eso les digo, no estoy en contra de nada, un paciente que tuvo diagnóstico de PTI en la niñez, sus controles normales y le vacunan, le colocan la vacuna, iba a hacer un viaje, entonces, posterior a la vacuna, otra vez se activa el PTI y se activa de una manera tal que se hace crónico, ¿no? Ahora creo que hasta fiscales. Recordemos también otro punto importante en púrpura trombocitopénica inmune primaria, que nuestro objetivo no es tener plaquetas normales. Nuestro objetivo es tener un rango adecuado que le permita a la persona tener una adecuada calidad de vida. Es decir, si yo con 20 miligramos de prednisona puedo lograr 30.000, 50.000 plaquetas y mi paciente está tranquilo, le dejo con 20.000, perdón, con 20 miligramos. No lo voy a tener con 2 miligramos prednisona a día para tener 150.000 plaquetas. No. Los pacientes que tienen problemas inmunológicos, las principales causas de fallecimiento no son por sangrado, son por inmunosupresión. Entonces, no busquemos normalizar, sino busquemos un recuento adecuado para que la persona no sangre. Eh, Está mediada otra vez, es una fagocitosis autoinmune. Habíamos dicho que los macrófagos se van a unir y van a los anticuerpos y van a ser destruidos por el vaso, ¿no? Y los blancos antigénicos más comunes son la glicoproteína 1B 3A y la glicoproteína 1B 9. Entonces tenemos esto, las plaquetas, luego van a tener en su superficie, van a tener a los anticuerpos, van a ser fagocitados por el macrófago, ¿correcto? Y luego vamos a tener todo el proceso. Recordemos que los linfocitos, aquí estos son linfocitos B. Por eso es que una de las estrategias de tratamiento es también dar eh, rituximab, porque el linfocito B maduro expresa CD20. Es parte del tratamiento. No es de primera línea. ¿Se han detectado anticuerpos antiglicoproteínas? Sí. Algunos pueden ser refractarios a la terapia y también puede haber toxicidad directa contra la médula ósea y, y ello o fijación del complemento, podemos tenerlo asociado a otras patologías y ello puede conllevar a mayor fagocitosis por los macrófagos. Entonces, disculpen que no se vea bien, solamente aquí lo que quiero mostrar es cómo desde que la célula primordial empieza en la megacariopoiesis, ya podrían estarse formando, adhiriendo estos anticuerpos, de manera que ya las plaquetas van a salir a sangre periférica con estos anticuerpos. Es una, este, es una explicación de la patogenia, ¿no?
La historia natural difiere con la edad, ya lo he mencionado. En niños, entre el 80 a 90% hay una remisión completa entre 2 a 8 semanas, es decir, 2 meses. El 9% de adultos tiene remisión espontánea. Las remisiones en PTI en niños pueden ser hasta 61%. En el adulto tenemos entre un 90% que va a ser una enfermedad crónica por excelencia. Y vamos a tener que dar varios inmunosupresores. El diagnóstico, nuevamente, es fundamental. La historia clínica, el examen físico, el recuento de plaquetas, la hemorragia, que usualmente, como les decía, con mayor de 20.000 no vamos a tener sangrado. Puede presentarse tras algún traumatismo y o algún medicamento que está tomando, como les mencioné con el paciente que estaba tomando aspirina. Y los demás estudios de coagulación suelen estar normales, ¿no? Es lo que les mencioné en el caso del joven, del adolescente que tenía hipofibrinogenemia. Lo más frecuente, enfermedad hepática, ¿no? Podrían pensar en, si tienes un paciente con hipofibrinogenemia, perfil de coagulación alterado, pancitopenia moderada, busca primero la posibilidad de cirrosis hepática. Los pacientes van a tener sangrados superficiales de, de hemostasia primaria, es decir, sangrado nasal, metrorragias, equimosis y muy, muy, muy poco frecuente hemorragias internas o hemartrosis, ¿no? Sí, tuve un familiar que tomaba clopidogrel, se cayó de la cama, no fue menos de 50 centímetros, ¿no? La altura y presentó un hematoma subdural, ¿no? Entonces, a veces la experiencia propia no nos dice acá que no van a aparecer, ¿no? Son poco frecuentes, sí, pero pueden aparecer en una pequeña cantidad. Lo más frecuente es sangrados a nivel cutáneo, superficiales. Entonces, el paciente es varón o mujer saludable, no debe haber esplenomegalia ni adenopatías. Las púrpuras no trombocitopénicas, es decir, aquellas que tienen plaquetas normales, están asociadas a vasculitis, y eso hemos mencionado, que lo trata el dermatólogo o el reumatólogo. La mortalidad es imprecisa, ¿no? Muy pocas personas van a fallecer por hemorragia, pero sí tenemos pacientes que tienen una enfermedad tan agresiva y nosotros tenemos que dar a veces, sobre todo cuando hemos tenido EVANS, que a veces llegan hasta 3, 4 de hemoglobina, que no, al paciente no lo descompensa. La, no sé, lo que hace la infección es descompensar esa cantidad, activar más al sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Se destruye y nosotros damos mayor cantidad de inmunosupresores y sí, pues sí, hemos perdido algunos pacientes, ¿no? Pero muy pocas veces asociados a hemorragia. Entonces, nuevamente, bueno, los sangrados para que se queden aquí fijos, ¿no? Y los sangrados en mucosas que se llaman enantemas. Estos de aquí, ¿sí? Que son enantemas. El diagnóstico diferencial, hay trombocitopenias hereditarias, el hiperesplenismo, uso de medicamentos, infecciones virales, plaquetopenia dilucional, que se puede presentar en el embarazo, pseudotrombocitopenia, ya les he mencionado, macroplaquetas o agregados de plaquetas, miren lo que les reportan. Aplasia megacariocítica, solo de la serie megacariocítica. Mielodisplasia, enfermedad de von Willebrand tipo 2 que puede cursar con trombocitopenia y trombocitopenia gestacional, ¿no? Que esto es
Esto es el diagnóstico diferencial de lo que estamos hablando. En cuanto al laboratorio, como les decía, vamos a encontrar diversos niveles de plaquetopenia con y megacariocitos normales. Una médula va a ser reactiva. Cuando ustedes les digan una médula ósea reactiva, quiere decir que es una médula ósea normal, ¿no? Entonces, podría haber elevación de megacariocitos, sí, como una respuesta una respuesta normal a a la plaquetopenia, ¿no? Que requieran casos típicos de PTI, no requiere mayores estudios, pero el PTI, la púrpura inicial sí. Lo primero que tengo que hacer es diferenciar si es primaria o secundaria. Entonces, el tratamiento que nosotros estamos hablando de uso de rituximab, de prednisona, y lo que vamos a hablar de medicamentos que son análogos de la trombopoyetina, vamos a tener esos pacientes, está licenciado solo para aquellos pacientes que tienen PTI, púrpura trombocitopénica inmune, primaria. Entonces, nuevamente, esta lámina la presento porque lo que quiero recordarles es que el el tratamiento no busca tener plaquetas normales, sino lo que busca es tener un nivel seguro de plaquetas. Usualmente 30.000 a 50.000 es lo que manejamos, ¿no? Si es más de 50.000, no busquemos darle prednisona, va a ser más tóxico. Una paciente no podía tomar prednisona porque había hecho antes osteonecrosis de cadera, entonces tenemos que optar por otros métodos, por otros métodos de tratamiento. Y tengo una paciente que ya no las veo. Ella es una paciente que tiene pseudotrombocitopenia. Le cuentan las plaquetas sin recuento manual, le sale 60.000, le sale 80.000, y cuando se hace con recuento manual de plaquetas le sale normal. Entonces va a ver a un colega de mi promoción, y le dice, pero ¿cómo? La doctora no te ha hecho mielograma, no te está dando prednisona, esto es grave. No es grave. 50.000 plaquetas es un rango seguro. Hay que medir siempre riesgo-beneficio en el tratamiento de los pacientes. El tratamiento, como les decía, el objetivo es detener la hemorragia y tener una cifra segura de plaquetas. Mayor de 20.000, estamos diciendo acá, así lo consideraremos. La esplenectomía es el segundo paso en aquellos pacientes que no pueden, no recuperan un nivel seguro de plaquetas. Y también es esto va a hacerse en los pacientes crónicos, y vamos a tener una posibilidad de éxito entre el 60 al 80%, ¿no? Tengo una paciente que PTI crónico, se le dio prednisona, luego se le dio el trombopag, que es un análogo de la trombopoyetina, mejoró las plaquetas, luego bajó, ya se le ha sacado el vaso, está con 30.000 plaquetas, y solo le dejo con 5 miligramos de prednisona. Con eso mantiene una cifra entre 30.000 a 40.000. Otra paciente, una colega plaquetopenia, ella le estuvieron dando prednisona en dosis altas, llegó a coma diabético, se planteó la esplenectomía, y con ello se controló y se olvidó de la patología, ¿no? ¿Qué medicamentos usamos? Inmunosupresores, como les decía, para aquellos que son la primera línea va a ser corticoide. La segunda línea puede ser esplenectomía, o puede ser también rituximab. Inmunoglobulinas, recordemos que son solo por 1 a 2 días en PTI refractarios y en situaciones de hemorragias graves.
por ejemplo, hemorragia en sistema nervioso central. Hay otras opciones terapéuticas como análogos de la trombopoyetina y que son en esta, que por ejemplo el paciente no desea esplenectomía, pues puede ir como segunda línea a el trombopag. Eso es lo que está normado en la institución en la que trabajo. Nuevamente aquí la esplenectomía y radiación y embolización, esto no se usa. Esto es esto es una lámina antigua solamente para que recuerden que no está dentro de las estrategias de tratamiento. Y los agentes tromboyéticos sí, ¿no? Es por eso que la sigo poniendo esta lámina, ¿no? Romiplostin, que es por vía subcutánea, y el trombopag, que viene de 25 miligramos y de 50 miligramos. Nosotros preferimos usar las de 25 miligramos porque podemos incrementar, la dosis máxima es 75 miligramos. Por eso es que en la institución está aprobado el, el trombopag de 25 y de 50. El de 50 para aplasia medular que, y para púrpura trombocitopénica inmune, el de 25. Y ustedes me podrán decir, pero ¿por qué no le dan una de 50 y otra de 25? Porque a veces compran de diferentes proveedores. Entonces, usualmente, ni siquiera el rituximab, que viene de 500 y de 100 miligramos, no lo mezclan porque podrían haber efectos secundarios, entonces es por eso que se prefiere tener de un solo proveedor determinado medicamento. En este caso, nosotros usamos el de, el de 25 miligramos e iniciamos con dos tabletas. Dos tabletas por día y lo máximo que podemos llegar es a tres. Está fuera de petitorio y se tiene que hacer como una compra especial. Los agentes trombopoyéticos, como les he mencionado, la trombopoyetina va a regular toda la megacariopoyesis, ¿no? Desde que la célula madre pasa a megacardioblasto y por eso se han desarrollado los análogos de la trombopoyetina, ¿no? El trombopag viene en presentaciones de 25 y 50 miligramos, tabletas vía oral. La dosis máxima en PTI es 75 miligramos. Este es el dictamen del uso de romiplostin en pacientes adultos, porque solo estaba limitado a pacientes con pediátricos, ¿no? Pero nos ponen condiciones. Por ejemplo, que no haya respuesta corticoide, que hayan recibido que no haya habido respuesta a inmunoglobulina, inmunosupresores, esplenectomía y el trombopag, ¿no? Mi paciente que les he contado, ya le puse vincristina, ya le puse ciclofosfamida, que también es un inmunomodulador. También le he puesto el trombopag, mejoró inicialmente y después ya no, ya no logró mejorar el recuento de plaquetas, se mantuvo en menos de 10.000. Y esto, nosotros, como no son medicamentos que están en petitorio, tenemos que pedirlos a través de IETSI, ¿no? Que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Y también una vez que sale este dictamen, el paciente tiene que cumplir todas las condiciones, ¿no? Todas las condiciones, ¿en qué aspecto, ¿no? En que lo que estamos viendo acá, todo ello y además es, se hace el pedido al comité farmacológico que evalúa si es que es posible o no dar este medicamento. Aquí, bueno, como habíamos visto, ¿no? Las plaquetas y cómo van desde megacardioblastos hasta vamos a tener los anticuerpos que se van a unir y finalmente destruirse en el vaso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor.
Ya, entonces queda grabado. También le mandé a Axel. Axel, puedes compartir. Sí está Axel, ¿no? Axel, ¿estás? Axel. Ya, entonces creo que todo está claro. A Axel le he dado le he enviado para que también mande a vuestros delegados y puedan tener la teoría del día de hoy. Les agradezco. Sé que el día de hoy ustedes no están en elecciones, pero creo que ha habido muchos días que hemos perdido, entonces tenemos que ganar horas y días, ¿no? Muchas gracias y gracias por su tiempo a todos. Buena tarde. Gracias. Gracias a Muchas gracias, todos. doctora. Buenas Gracias, tardes. chicos. Gracias, Buenas, doctor. buenas tardes. Gracias. Gracias. Estoy con la vocecita de Alejandra Guzmán. Gracias.